Hermano ya ha orado, le invito a que me acompañe, si no lo ha hecho, a abrir nuestras Biblias en la carta de Tito. Carta de Tito es una pequeña carta luego de la segunda carta a Timoteo. Carta de Tito, vamos a leer, mis hermanos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 4. Capítulo 1, del 1 al 4. Si lo tenemos todos juntos, oremos primero y luego le hacemos lectura. Señor, queremos pedirte, asístenos en este momento. Han pasado las horas, han pasado los días y otra vez estamos aquí ante tu palabra. No permita, Señor, que estos minutos se desperdicien al escuchar con un corazón endurecido y hostil al Evangelio, a tu palabra. Ayúdanos a escuchar atentamente tu voz y que en esta hora se escuche la palabra fielmente predicada y que cualquier filosofía o pensamiento humano sea echado a un lado, Señor, y que Cristo sea exaltado en tu iglesia, en medio de tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Por la gracia de Dios, hoy comenzamos con una nueva serie de predicaciones expositivas de forma secuencial en una nueva carta, en otra carta del apóstol Pablo. La pregunta creo que podríamos hacernos algunos de nosotros, quizás no lo quedemos tiempo, ¿no?, leyendo la Biblia, pero igual quisiera abordarlas debido a que es el primer sermón de la carta y creo que es necesario hacerse estas preguntas. ¿Qué es la carta de Tito? El nombre en griego de esta epístola es literalmente esto, a Tito. El propio nombre de la carta señala que esta carta es una carta personal del apóstol Pablo a un joven ministro llamado Tito, como lo dice el versículo 4 que acabamos de leer. Esta carta, junto con la primera y segunda carta a Timoteo, son conocidas como las cartas pastorales o también cartas personales. Conocidas cartas pastorales, puesto que tanto Tito como Timoteo eran ministros, eran hombres con una autoridad apostólica para llevar a cabo funciones pastorales en los lugares en los cuales Pablo les había encargado trabajar. También llamadas cartas personales, puesto que Pablo, en su mayoría de sus cartas del Nuevo Testamento, siempre habla a una comunidad, habla a una iglesia. Y aunque la carta de Filemón parece también ser una carta personal, sin embargo, como lo dice la carta, habría de ser leída también a la iglesia. Otra pregunta interesante y útil a abordar es la siguiente. Una carta como esta, siendo una carta conocida como pastoral, ¿es útil para mi vida? Si no soy pastor o no soy líder de una iglesia local, ¿es útil para toda la iglesia? La respuesta rápida es sí, es útil y es necesaria. Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura fue inspirada por Dios y es útil para todos. Sin embargo, una razón también muy práctica es la siguiente. Es que en esta epístola, como en las otras escritas por el apóstol Pablo, corrigen siempre las deficiencias, escucha bien, los errores que han cometido por las iglesias. Señalando así entonces
el llamado y el propósito de las iglesias de Dios. En este sentido, hermanos, entonces es evidente que estas cartas incluso son necesarias para nosotros. En este sentido, son realmente útiles y necesarias para la edificación y crecimiento de nuestras iglesias en nuestros tiempos, en esta nuestra actualidad. Y si te preguntas, ¿y cuál es el tema central de la carta? Me siento obligado a decírtelo también. Yo creo que a veces cuando leemos los libros de la Biblia, leemos y dices como que, qué interesante esto que veo por acá, y esto también es interesante, agarras un pasaje, lo memorizas, meditas profundamente, y eso es muy bueno. Pero cuando tú lees un libro completo, si leíste bien, debes hallar como un hilo conductual o como una música, ¿no? Una armonía que se va escuchando a lo largo de cada capítulo. Así que, hermano, quisiera, siendo este el primer sermón introductorio a la carta de Tito, decirte cuál es el tema central de la carta. Y espero en el Señor que este tema central se vaya, como digamos, como una melodía, escuchando a lo largo de cada predicación y de cada sermón de esta nueva serie. ¿Cuál es el tema central? Realmente, Pablo, ¿qué quiere y qué le señala a Tito con todo lo que le está diciendo? Hermanos, esta melodía, esta música que se toca a lo largo de la carta, de esta pequeña carta, es que la sana doctrina produce una vida sana, por lo que ésta es requerida. Repito, la sana doctrina produce una vida sana, por lo que ésta es requerida. Es interesante que una carta conocida generalmente como una carta pastoral tenga un tema central que tiene que ver con cada uno de nosotros. Hermanos, Tito lo que habla, el tema central, el tema que se toca a lo largo de esta epístola es el tema de la sana doctrina, pero siempre acompañado de una vida sana, de buenas obras. Eso es Tito. Si no estás convencido, vamos a ver rápidamente versículos o referencias. Tito 2, 1 y 2. Dice, pero tú habla de acuerdo a la sana doctrina, lo dice, versículo 1 del capítulo 2. Y luego dice el versículo 2, y que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos, escucha bien, sanos en la fe. Y luego sigue escribiendo virtudes que caracterizan o modelan lo que es una vida sana. ¿Por qué? Porque son expuestos a una sana doctrina. También lo podemos ver en este mismo capítulo, en el versículo 11 al 12. Y considerando el contexto de la carta, o sea, el momento, las situaciones en las cuales se encontraban el que escucha o el que recibe la carta, en este caso Tito, en la isla de Creta, podemos llegar a ver que la vida de estos hermanos y la vida de esa sociedad era todo lo contrario a una vida de piedad. Ahora, ¿cuál es el comienzo de una carta? Creo que todos sabemos eso, ¿no? El comienzo de una carta es un saludo. Y una vez más, hermanos, estaremos predicando en un saludo. Una vez más recordamos, o estamos recordando que no podemos pasar por alto ni siquiera las salutaciones, porque también ellas han sido inspiradas por Dios y también un mensaje de Dios para nuestras vidas. La pregunta sería, ¿y cuál es el mensaje de este saludo? Pues quiero decirte que es algo muy importante, mi hermano. El mensaje o la enseñanza del saludo que acabamos de leer es muy importante. Y esta se haya establecida o señalada en el argumento de este sermón, el cual es el siguiente. El mensaje que Dios ha encargado a los ministros produce piedad.
Repito, el mensaje que Dios ha encargado a los ministros produce piedad. La forma en la cual pretendo evidenciar o mostrar evidencias de tal declaración es por medio de dos puntos principales. Primer punto, el llamado del ministro, del 1 al 3. El llamado del ministro, del 1 al 3. Y la segunda parte, bendición al ministro, versículo 4. Repito, bendición al ministro, versículo 4. Y el título de esta predicación, algunos lo saben, lo voy a repetir, o lo voy a declarar, es Mensaje según la piedad. Mensaje según la piedad. Y si se dan cuenta, el título sale directamente del versículo 1 del capítulo 1 de esta carta. Sin más preámbulos y con esta rápida introducción a la epístola, ahora sí, mis hermanos, vayamos a la primera división, el llamado del ministro del 1 al 3. ¿Qué dice Pablo en el versículo del 1 al 3? Espero en el Señor, hermano, que sea entendible para cada uno de nosotros, puesto que para entender la idea o la declaración general del 1 al 3 es necesario ver los 3 versículos e interpretarlos juntos, para que así podamos entender entonces de esta forma de dónde sale esa idea de que Dios ha encargado a los ministros un mensaje que produce piedad. Pablo comienza presentándose a Tito como siervo de Dios. Esta declaración no es poco común, es particular que la use Pablo, la usa solamente 2 veces en todas sus cartas. Y en esta declara Pablo de que Pablo, al igual que Tito, aquel que había sido encargado, aquel que estaba sirviendo, él también era un siervo. El apóstol Pablo, el gran apóstol, se llama a sí mismo un siervo de Dios, un esclavo de Dios. Y además dice, por supuesto, reconoce también su apostolado, el cual proviene de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pablo se presenta a Tito como un siervo, como un esclavo. El gran hombre, el que sembró y plantó muchas iglesias, si te das cuenta, casi siempre que tomamos una epístola, ¿de quién es? Del apóstol Pablo. Aún el Nuevo Testamento nos permite ver el gran legado que este hombre de Dios dejó para la iglesia. Y cómo se reconoce a sí mismo Pablo como un simple esclavo de Dios. Y esto es interesante porque en comparación a los llamados apóstoles de nuestro tiempo, pueden tener todo pero menos humildad. El apostolado sí fue un llamado particular y especial, del cual te digo, por si tienes dudas, no hay más apóstoles en nuestros tiempos. Sin embargo, el apostolado, como cualquier llamado de parte de Dios, es la respuesta de un hombre o de los hombres como siervos. El hecho que el llamado sea un llamado de parte de Dios y un llamado otorgado por Dios que no nace del hombre, te convierte a ti y a mí en un siervo, sin importar lo que Dios haya delegado y te haya entregado. Pero Pablo le dice a Tito, le recuerda que este llamado, este servicio de Pablo está ligado, está conectado con la fe, o sea, con el credo de los escogidos de Dios. ¿Te das cuenta cómo un saludo tiene tanta doctrina y riqueza doctrinal? Aunque Pablo no pretende que esta carta sea doctrinal, sin embargo, él sí señala que Pablo es un siervo de Dios al servicio de la fe o del credo, de la verdad que creen o abrazan aquellos que han sido elegidos por Dios para la salvación. Si te das cuenta, Pablo está describiendo cuál es su apostolado, cuál ha sido su labor, su trabajo. Hermanos, cuando entendemos estas verdades y las meditamos y las comparamos a la
a la tendencia de muchos grupos cristianos hoy día de buscar prodigios, señales, manifestaciones impresionantes, ¿te parece algo ridículo en comparación a lo que Pablo enfatizaba y señalaba cada vez que hablaba acerca de su ministerio? Pablo no describe su ministerio apostólico, escucha bien, apostólico, como un ministerio de milagros y prodigios. No, lo describe como un ministerio de la palabra, de la verdad de Dios, del evangelio que él amaba y abrazaba y atesoraba como ninguna otra cosa. Esta verdad de la cual él dice que progresivamente en este tiempo en el cual él se encontraba, Dios manifestó su palabra, su evangelio por medio de la predicación, escucha bien, de la predicación, del anuncio, de la labor y el trabajo que él se le había encargado de parte de Dios. Hermanos, es cierto que ya no hay apóstoles en nuestros días. Sin embargo, Dios sigue levantando hombres en la iglesia para que, igual que Pablo, prediquen el evangelio. Para que prediquen la palabra de Dios, hermano. Cada vez que tú escuchas a un hombre predicar en este púlpito o en otro lugar, hermano, considera que lo que se te predica es aquel misterio oculto que cuando Dios escogió y decidió Él soberanamente, fue manifestado y fue revelado claramente ante los hombres. ¿Sabes qué dice la palabra? ¿Sabes qué dicen los apóstoles? ¿Sabes qué dice Pedro? Que lo que nosotros recibimos, hermanos, incluso eso que nosotros recibimos, el evangelio así tan claramente revelado ante nuestros ojos, fue aquello que administraban los propios profetas. Ellos estaban ahí recibiendo esa revelación, ellos decían en qué momento, cómo va a ser, y ellos, sus corazones, hermanos, los profetas, sus corazones ardían. Ellos anhelaban poder ver con sus ojos lo que nosotros hoy podemos ver claramente. La pregunta es, ¿tu corazón arde por el evangelio? ¿Tu corazón se estremece? No, lo más seguro es que no. De hecho, te puedes estar durmiendo en esta misma predicación. Es triste. Pero Pablo dice que su glorioso y su extraordinario llamado no es por los milagros o prodigios que ha hecho ni las visiones que de hecho él sí recibió, sino porque él se le había encargado predicar la única historia, la única verdad que tiene la capacidad y el poder de Dios para salvar al hombre del infierno. Pablo lo describe como, versículo 2, como la esperanza de vida eterna. Pablo lo describe como nuestra esperanza, hermanos. ¿Y sabes qué dice en relación a esto? Que Dios no miente. Por lo tanto, la confianza y la fe del cristiano es segura. Es real, hermano. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Y creo que no nos damos cuenta de eso, hermano. Cada decisión contraria que tú tomas en relación a la palabra de Dios, cada vez que tú decides darle la espalda a Dios, alejarte de lo que Él ha ordenado, lo que Él ha decretado, ¿sabes qué estás diciendo? Estás diciendo, Dios miente. Dios es mentiroso. Cuando Dios te dice a ti que la inmoralidad sexual es un pecado terrible y que te hace daño a ti, y obviamente es una distorsión del diseño de Dios. Cuando Dios te dice a ti, esa fruta si la comes te vas a morir y tú la comes, está diciendo, Dios es mentiroso. Dios miente. Ahora te das cuenta cómo una cuestión moral se conecta con la fidelidad de Dios. Si Dios miente, si lo que decimos, hermanos, si predicamos no es cierto, como Pablo dice, entonces hagamos lo que queramos. El punto es, hermano o amigo,
No vivamos en un punto intermedio como que, bueno, sirvo a Dios un poquito, luego también al mundo, sirvo al interés de Dios, luego a mis intereses. Hermanos, decídete, decidámonos. ¿Creemos o no creemos en Dios? ¿Creemos o no creemos en su palabra? Porque si lo que Dios dice es mentira, no es cierto, entonces haz lo que quieras. Cuando tú entiendes esto, lo comienzas a digerir, te das cuenta ahora sí cuán cierto y cuán real lo que Pablo dice en el versículo 1. Dice que este conocimiento de la verdad es según la piedad. Este es el llamado del ministro. Predicar y anunciar una extraordinaria noticia, es predicar y anunciar el glorioso evangelio que produce piedad. La palabra piedad, mejor dicho, piedad, en el griego es eusebia. Esta palabra hace referencia a lo siguiente, mi hermano y amigo, hace referencia a una vida de verdadera devoción a Dios. Ella incluye temor, escucha bien, incluye temor, obediencia y una vida religiosa sincera. Es una práctica de amor y santidad basada en los principios de la palabra de Dios. La piedad no es solo una actitud mental, sino también una conducta práctica que se manifiesta, escucha bien, en la vida cotidiana. Repito, la piedad no es una actitud mental. No. Tú no eres piadoso simplemente deseando cosas buenas. No, tú eres piadoso pensando en cosas buenas y viviendo y practicando esas cosas. Por lo cual también es una conducta práctica que se manifiesta en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir esto? Como lo dicen otras versiones, en ese versículo 1, dice lo siguiente, que la verdad que Pablo tiene sobre sus manos, las cuales predica y se le encargó de parte de Dios anunciar, esa verdad te guía, te encamina, te orienta hacia una vida piadosa, hacia una vida devocional. ¿Sabe? A veces creemos y decimos que nuestro devocional es un tiempo, es un momento. Y sí, podemos decir que es cierto, ¿no? El devocional o ese tiempo devocional es un tiempo en el cual tú agarras tu Biblia, la lees, meditas en ella un poco. Luego de ello, oras de nuevo quizás, luego cantas una alabanza al Señor y terminas orando. Y sí, eso es un devocional. Pero ¿sabes qué dice la palabra de Dios o qué habla acerca de la devoción? Que ya no debe ser simplemente un tiempo en la mañana y un tiempo en la noche en el altar familiar. No, hermano. Debemos tener vidas devocionales. ¿Escuchaste bien? Vidas devocionales, no tiempos devocionales. Tener vidas devocionales. Lo cual implica, hermano, en que siempre vivimos como se dice o se ha dicho en otras oportunidades o ha escuchado, el siempre estar delante de Dios, ese estar siempre ante Él, ante su presencia. La pregunta es, hermanos, ¿así vivimos? ¿Así caminamos? Cuando Pablo dice que esta verdad produce piedad, no creas que lo dice por decirlo, hermano. La forma en la cual Pablo comienza esta carta no lo hace en otras cartas. Lo cual quiere decir que esto que Pablo dice era competente, era necesario escuchar para la iglesia a la cual Tito tenía que ministrar y pastorear. Pablo señala de que esta doctrina o esta verdad produce piedad, porque como veremos a lo largo de la carta, no aparece, no pareciera que las iglesias en Creta tuvieran problemas con la doctrina. No, ese no era el problema de ellos. Pablo no le dice a Tito insistentemente, Tito acaba con los falsos maestros, aunque sí lo señala,
no se enfrasca en eso. ¿Saben qué se enfrasca y en qué tanto se habla? En las buenas obras. Te invito a hacerlo. Lee en tu casa, como decía el hermano Gilbert, en tu casa lee la carta de Tito, la puedes leer tantas veces como quieras porque es muy corta y te darás cuenta que el énfasis en las buenas obras es evidente, igual que en la vida sana, en la vida de piedad. Nuestro problema hoy día, hermano, hablando para nosotros como iglesia, no es la falta de conocimiento. No. No quiero decir con esto que no tengas que seguir estudiando tu Biblia y no tengas que leer buenos libros. Hay mucho conocimiento por el cual adquirir y obtener, pero tu principal problema, o nuestro problema principal, no es exactamente no conocer mucho, sino el aplicar poco, el vivir poco. Y hermano, eso solamente habla de que tu vida no es una vida devocional. Porque hermanos, te aseguro que Pablo no está hablando de una mera vida correcta externamente. Pablo está hablando, recuerda, del glorioso evangelio que tiene el poder de transformar tu corazón, o sea, tus afectos, para que tú te deleites en el Señor. Y por consecuencia, en ese deleite en el Señor, por deleite, o sea, por amor, decidamos obedecerle en todo lo que Él nos ha ordenado. Es una relación personal, ¿sabes? Es deleitarte en Dios, es amar a Dios, es caminar con Dios. ¿Recuerda Génesis? Se repite en 2 oportunidades que habían hombres que caminaban con Dios. Y en el caso de Noé nos explica por qué ese hombre caminaba con Dios, hermanos. Era un hombre santo, era un hombre piadoso, era un hombre justo. Te repito, no hablamos de lucir bien. Cualquier hombre puede agarrar su Biblia y puede leerla y puede estudiarla y te puede citar textos en la Biblia a lo largo de ella. Cualquier hombre o mujer puede congregarse regularmente en la iglesia. Cualquier hombre y mujer puede hablar bonito del Evangelio. Pero no cualquier hombre y cualquier mujer se deleita y se goza en su Salvador. No cualquier hombre y mujer salta de gozo y alegría cuando se predica el Evangelio. No cualquier hombre y mujer se deleita en su Señor. Y por su deleite y gozo en Él, produce buenas obras. No cualquier hombre y mujer camina realmente con Dios. Hermano, quisiera hacerte una pregunta y creo que la respondas con sinceridad en tu corazón. ¿Por qué vienes a esta iglesia cada domingo? Sabes, no somos una iglesia perfecta. Tenemos muchas cosas que aprender, que mejorar. ¿Por qué vienes cada domingo a esta iglesia? ¿Por qué lo haces? Capaz ni siquiera quieres estar acá. ¿Y por qué estás entonces? Tú sabrás por qué lo haces, pero una razón a las cuales creo y confío en el Señor, por el cual vienes a esta iglesia, porque de hecho lo he escuchado de bocas de algunos que se congregan regularmente acá, es que vienes a este lugar porque en este lugar se predica la palabra, se predica el Evangelio. En una oportunidad hablamos con una persona y esa persona decía, hermano, ante su pregunta, ¿cuántas iglesias sanas hay? Yo me pregunté, yo dije, oye, es cierto, ¿cuántas? Y ella nos decía, ¿y saben qué? No, ninguna. Ustedes, hermanos. Cuando esa persona dijo eso, hermano, no fue como que, oh, sí, qué éxito. Sí, Roca Eterna es la luz de los valles del Tuy. No, hermano, no se trata de eso. Más bien,
sentí una tristeza en mi corazón, incluso un peso de responsabilidad. Porque si esta iglesia es una de las pocas, para no decir la única, que predica de forma sana el Evangelio a pesar de sus muchos errores, hermanos, la responsabilidad que tenemos como iglesia es muy grande, ¿sabes? Y digo tenemos porque tú puedes decir que yo no predico en este púlpito, pero tú eres parte de esta iglesia y como iglesia tú debes velar y cuidar de que la palabra se siga predicando con fidelidad en este púlpito. Y tú puedes colaborar en que esta doctrina y esta verdad dé frutos en esta comunidad, en tu propia vida y que muchos más puedan ver realmente ahí hay algo valioso, el evangelio predicado con fidelidad que se muestra en la vida piadosa de los hombres, o puedes convertirte en un obstáculo. El punto es, mis hermanos, que si por la gracia de Dios puedes escuchar con fidelidad el evangelio, si estás convencido que aquí se predica el evangelio, entonces valora lo que tienes. Si no estás convencido de eso, si tu conciencia te acusa de que no se predica la verdad, entonces sal de la iglesia. Por amor a tu propia alma te digo, no vengas más. Pero si en cambio, a pesar de tus luchas y luchas que puedes tener con otras personas en esta iglesia, estás convencido de que sin embargo la palabra es predicada fielmente y el evangelio es anunciado cada vez que vienes a este lugar, entonces debes dar gracias a Dios. Debes alabar a Dios. Pero también reconocer que si la palabra de Dios está siendo predicada, entonces Dios te está llamando y te está exhortando constantemente a que vivas una vida de piedad. Porque si es el evangelio que predicamos nosotros, el mismo que predicó Pablo, entonces es un evangelio, una verdad que es que según la piedad. ¿Qué crees, hermano o hermana, que tu vecino o tu amigo puede llegar a pensar acerca de esta iglesia si tu vida no muestra a Cristo? Si cuando estás con ellos se te olvida que eres cristiano y saltas como ellos, hablas como ellos, te comportas como ellos. ¿Y tú te congregas en una iglesia? Sí, claro que sí. ¿En qué iglesia? En Roca Eterna, ¿sí? Y la iglesia es de sana doctrina. ¿Y tu vida es sana? A veces tanto nos gusta señalar los errores de otras iglesias y decir, ellos no son confesionales, ellos no creen en la sola gracia, en la sola fe. Pero ¿qué de nuestras vidas, hermanos? ¿De qué sirve estar en la reforma, conocer la reforma, si nuestras vidas no son reformadas? No son cambiadas. No sirve de nada. Porque estamos informando con nuestra propia vida que ese evangelio no es el evangelio de Dios. Más adelante las exhortaciones van a ser un poco más fuertes que las que estoy comunicando en este momento, pero creo que es conveniente que en este saludo te des cuenta de lo que requiere la verdad del evangelio, hermano. ¿Qué demanda de parte de nosotros? Como el hermano leía en Pedro, en la epístola de Pedro, él dice que todo lo que tiene que ver con la vida y piedad. En otras versiones dice lo siguiente, es más sencillo, más entendible. Todo lo que tiene que ver con una vida de piedad es otorgado, es dado por Dios. Es dado por Dios. Por lo cual no hay excusa. Porque en sí mismo el evangelio purísimo, no adulterado, el glorioso evangelio, este misterio revelado por medio de hombres que lo predican, produce la piedad. Pero nuestra obligación como miembros del cuerpo de Cristo no es solamente ser una tierra fértil al evangelio que es predicado regularmente en nuestras iglesias sanas, de sana doctrina, sino también, como veremos en el versículo 4, es bendecir también sus vidas.
Versículo 4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cómo termina Pablo su saludo? Termina bendiciendo a Tito. Así lo termina. El saludo de Tito termina diciéndole, Pablo dice a Tito, Tito, hijo mío, por lo cual se cree que Tito fue un converso de Pablo entre su primer viaje o antes de su primer viaje misionero. Llama hijo en la común fe, hijo verdadero. Cuánto afecto, ¿no? Cuánto amor se puede evidenciar entre Pablo y Tito, así como entre Pablo y Timoteo. Ese amor y ese cariño de Pablo por Tito le lleva a decir lo siguiente. Tito, escucha bien, gracia. Oh hermano, la palabra gracia contiene tantas cosas. Muchas cosas, gracia. Luego dice misericordia. La misericordia de Dios, ¿no? La cordia, la gracia, por lo tanto algunas versiones usan, componen estas dos palabras, usan en una misma. Gracia, misericordia. Y luego dice paz, ¿no? El chalón de Dios, paz. ¿Para quién? ¿Para quién era esto? ¿Para quién? O sea, ¿cuál es el deseo de Pablo? Que todas estas, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, esa que cubre multitud de pecados, y esa paz que sobrepasa el entendimiento, una paz que puede experimentarse aún en las dificultades, aún en el sufrimiento, aún en el escarnio, aún en el rechazo que Tito iba a sufrir como ministro. Ese shalom de Dios, esa paz inexplicable, esa paz que te permite dormir en la tormenta, oh Tito, sea contigo. Y todo esto, él dice, es de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No te imaginas, hermano, no te imaginas la necesidad que tienen tus predicadores que tú le digas esas cosas. ¿Sabes, hermano? Que el chalón de Dios esté en tu corazón. Hermano, que a pesar de que todo no sale como esperas, a pesar de que hay momentos difíciles, hay momentos complicados, que hay momentos en los cuales no quieres avanzar, en los cuales no quieres predicar, en los cuales no quieres ni siquiera leer tu propia Biblia, hermano, ten paz en el Señor. Hermano, que la gracia de Dios sea sobre tu vida y que cubra cada uno de tus pecados y que cuando tú te equivoques, cuando tú te resbales, recuerdes que Cristo el Señor murió por ti. Que su sangre cubre tus pecados y tus fallas y que tú eres un siervo porque Cristo murió por ti. No porque tú seas mejor que otros. Tú seguramente piensas y dices, hermano, yo también quisiera escuchar eso. Y de una u otra manera, es lo que recibes cada vez que predica la palabra. Que un hombre de estos predica la palabra del Señor. Y algunos de ustedes podrán decir y testificar de que de parte de este ministerio han recibido alguna palabra de consuelo y ánimo. Pero como decía nuestro hermano en una reflexión que realmente impactó mi corazón y me estremeció, aunque ya la había escuchado en Caracas, un día miércoles, él decía, vuestros ministros también pueden caer, ¿saben? Pueden pecar. Pecan, hablando de un pecado de moralidad sexual, y todo se acaba. Pecan en un sentido de que los requisitos establecidos en la palabra de Dios se incumplen, se acaba todo. Hermano, lo que quiero decir con todo lo que estoy diciendo es lo siguiente, bendice a tus ministros. Sí es cierto, no tenemos pastores y no sabemos cuándo será el tiempo, cuándo será el momento. No lo sabemos, ni siquiera sabemos quién va a ser. No sabemos nada de ello. Pues si algo sí podemos ver y tener
en consideración, es que al menos en este tiempo, en este momento, hermano, palabra de Dios no ha faltado en nuestro púlpito. Y eso para la gloria de Dios. No quiero que veas a Gilbert y a Jesús como los causantes de eso. No, es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Pero valóralos, ámalos, a pesar de que no siempre te van a entender. Solamente el Espíritu Santo conoce a perfección tus dolencias. Y tiene la capacidad de consolarte y animarte como ningún hombre es capaz de hacerlo. Pero bendícelos, bendícelos. Y probablemente dirás, pero es que yo no soy un apóstol para dar una bendición apostólica a un ministro. Pero sí, hermano, puedes orar al Dios que da estas cosas que Pablo señala. Puedes clamar a Dios y decir, Señor, levanta a hombres en nuestra iglesia y los que están de pie, Señor, derrama sobre ellos tu gracia, tu misericordia y que el chalón de Dios invada sus vidas. Si para ti, hermano, el evangelio es importante, también debe ser que hombres sanos, hombres piadosos prediquen esa sana doctrina. No podemos ser inconsistentes. Creer que el evangelio es importante, pero olvidar que el medio por el cual Dios predica ese evangelio y trae el evangelio a tu corazón y a tu vida es por medio de hombres. Débiles como tú. Hombres que dudan como tú dudas. Hombres que temen como tú temes. Hombres que luchan con su pecado como tú luchas con tu pecado. Como veremos en esta carta, así de importante que es la sana doctrina, también es importante predicadores sanos, pastores sanos, líderes sanos. Y si bien es cierto que el Señor es que los levanta y los capacita, Él usa las oraciones de su pueblo, de su iglesia, para cuidar y guardar de ellos. Tito estaba en una isla muy grande. Esta isla era conocida como la isla de las 100 ciudades. Imagínate, muy grande. Y la tarea, muy difícil. Era corregir tantas iglesias posibles en esta iglesia de Creta, hasta destituyendo a hombres que no cumplían con los requisitos adecuados. Imagínate eso. Era causar estragos, ¿sabes? Timoteo iba con toda la ley a corregir lo que estaba mal, a exhortar duramente y fuertemente. ¿Y sabes quién era Tito? Un joven, un hombre muy joven, pero con la bendición apostólica y por encima de todo con la bendición y respaldo de Dios, de Cristo. Y debe ser nuestras oraciones que tal respaldo también lo tengan los hombres que nos predican la palabra regularmente. El punto es que si tus ministros no tienen la misericordia de Dios sobre ellos, la paz de Dios y la gracia de Dios, entonces no tienen que estar en un púlpito predicando. Porque nadie es indispensable. Solamente la gloria de Dios y la exaltación de su nombre es lo más importante en una iglesia. Y Él llamará, Él usará a quien tenga que usar para que su nombre sea exaltado. Hermanos, recordemos el mensaje que Dios ha encargado a los ministros. En este caso, el mensaje que se predica en esta iglesia local, en cada iglesia local, en la cual se tiene el privilegio de parte de Dios de escuchar el evangelio predicado. Ese evangelio, esa verdad, recuerda siempre, produce piedad. Y la base de esta piedad es la confianza en el Señor, de que Él no miente. Y que la salvación y la vida eterna no es como que es algo que va a suceder, vamos a ver si sucede.
No, es algo real. Somos salvados. Somos salvos en Cristo Jesús. Es una realidad. No es como que vamos a ver si sucede. No, es una realidad. Somos salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que sea esa confianza en Dios, que sea ese amor por Dios, esa pasión de Dios, la que nos mueva a tener vidas piadosas. Para finalizar, hermano, solamente quisiera recordarte lo que debemos hacer a luz de esta verdad. Lo primero que debemos hacer, según la primera división, es reconocer que la palabra predicada en los púlpitos de nuestra iglesia es según la piedad. Recuerda, hermano, recordemos que la palabra, el Evangelio de Dios produce piedad. Y aunque parece algo sencillo, ¿no?, de escribir, ¿cuánta falta hace que no solamente sepamos esto, sino que también lo digiramos? Se aplique en el corazón. Que cada vez que se aplica el Evangelio, Dios me está llamando a mí a vivir una vida santa, que Él me está llamando a la acción. Y segundo, recuerda, hermano, recuerda, iglesia, roca eterna, tu deber, tu responsabilidad de bendecir a los que te predican el Evangelio. De bendecirlos, hermano. Cuídalos, ámalos, sopórtales. Síguele teniendo paciencia a cada uno de ellos. Pero por sobre todo, ora por ellos. Querido amigo, aquí presente, o incluso niños, que según la Escritura tienen la conciencia, ¿no?, la capacidad de pecar ante Dios y por lo tanto están bajo la condenación de Dios. Y de igual manera necesitan el Evangelio de Dios. Lo que le puedo decir es que si lo que dice Pablo es cierto, que el Evangelio produce piedad, entonces las filosofías huecas y vacías de este mundo a las cuales estás expuestos constantemente, y de hecho tú crees y confías en ellas, producen impiedad. No te engañes. No serás piadoso y justo y bueno congregándote en esta iglesia solamente. Necesitas creer en Cristo. Y solamente creyendo en Cristo, siendo un escogido de Dios, vas a conocer de forma experimental a este Salvador que puede transformar y cambiar tu corazón. Así que oremos al Señor, ahora sí, y demos gracias por su palabra. Porque una vez más, hermano, Dios ha sido bueno para con su iglesia. Señor, alabado y exaltado sea tu nombre. Cuán glorioso eres tú. Y solamente por esta misericordia, esta gracia y esta paz de Dios, que es posible por la sangre del Cordero que fue inmolado, es que hoy una vez más estamos ante tu presencia, pudiéndonos deleitar en tu glorioso evangelio. Solamente por tu gracia y por tu misericordia pudimos escuchar una vez más esa verdad, ese misterio revelado en nuestro tiempo por medio de la predicación. Ayúdanos como iglesia a valorar el ministerio de la predicación, a valorarlo en el sentido de aplicar esta verdad a nuestras vidas, como también en el sentido de bendecirlos y cuidar de ellos. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de piedad, porque esta vida de piedad es la que produce tu bendita verdad, tu bendito evangelio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.